Bueno, ¿qué es la verdad? La verdad, como lo dijimos, pues es un término complejo. La verdad, por ejemplo, es mucho más, muchísimo más que lo contrario de la mentira. La verdad no se limita al pasado. El pasado es el insumo de la verdad, pero su fin, su esencia, su función está en el presente, pero sobre todo en el futuro. Y la verdad, además, no es absoluta. La verdad es múltiple, la verdad es diversa, la verdad es imperfecta. Por eso André Maurois nos decía que solamente hay una verdad absoluta, solamente una. Y esa es que la verdad es relativa. Como vemos, este concepto de verdad es un concepto demasiado complejo, que a su vez tiene que ver con otros términos muy complejos, como eh, la memoria, la historia, la objetividad y la realidad. En este video vamos a centrarnos a analizar los dos primeros, la memoria y la historia. Y para empezar a hablar de la memoria, pues hay que decir que este término de memoria es un término en el cual individual o colectivamente, pero nos va a interesar mucho más lo colectivo, individual o colectivamente buscamos vivencias, buscamos reinterpretar dichas vivencias en el presente, pero en función del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria evoca procesos sociales en el pasado y los evoca en el presente para construir un sentido, que es un sentido político e histórico, para poder construir, vuelvo y repito, y es lo más importante de este término de memoria, es construir un futuro compartido. Entonces, miremos cómo la memoria hurga, hurga en el pasado. ¿Y por qué hurga en el pasado la memoria? Para resolver problemas en el presente, resolver las crisis que tenemos en este presente y prevenir, vuelvo y repito, que es lo más importante, tragedias en el futuro. Podemos hablar de cualquier cantidad de ejemplos y de casos que tienen que ver con la violencia en Colombia. Pero para que veamos la importancia tan grande, fundamental, que tiene la memoria en las tragedias humanas, pues analicemos lo que nos está pasando ahora con el COVID-19. ¿Por qué? Porque virus han existido siempre. Los virus han acompañado a la humanidad desde siempre. ¿Por qué estamos viviendo la tragedia que estamos viviendo? Pues la estamos viviendo por falta de memoria de nuestra relación con los virus. Ya teníamos desde hace siglos toda la experiencia vivida con la viruela. Tuvimos hace 100 años la experiencia vivida con la mal llamada gripe española, porque realmente nació fue en Estados Unidos. Tuvimos, que es lo más trágico, recientemente, hace unos pocos años, tuvimos la tragedia del SIDA, del ébola, tuvimos la tragedia de la gripe aviar, de la gripe porcina, del SARS, todas estas últimas de saltos de animales hacia los humanos. ¿Y qué tuvieron que hacer los científicos? Hurgar en el pasado y traer al presente las medidas de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social y las medidas básicas de la higiene, que era toda esa memoria colectiva que teníamos ahí para poder responder a esta tragedia. Pero el grueso de la población, el grueso de la humanidad, aún cree que este es un problema nuevo que acaba de aparecer. Entonces miren ustedes cómo esta tragedia que está causando el COVID-19 no es una tragedia por la aparición simplemente de un virus, es una tragedia por la desconexión que tenemos con la memoria que la humanidad entera ha tenido en su convivencia con los virus.
Por eso, y frente ya a lo que significa la memoria en el conflicto armado y lo que significa la memoria en los procesos sociales humanos, pues vamos a traer a colación una frase muy, pero muy importante que dijo José Saramago. José Saramago dijo: somos la memoria que tenemos. O sea, estamos construidos de memoria, de nada más. Y luego agrega Saramago: y la responsabilidad que asumimos frente a esa memoria. Y sentencia magistralmente Saramago: sin memoria no somos nada. Y sin responsabilidad frente a esa memoria, quizás no merezcamos existir. Eso resume en esta frase magistral del premio Nobel Saramago, pues la importancia trascendental que tiene la memoria para las sociedades. Y el segundo concepto con el que tiene que ver la verdad, la construcción de la verdad, pues el de la historia. La historia tradicional que nos dice pues que la historia es una ciencia que estudia el pasado con unos protocolos, una formalidad, empezando porque es una ciencia escrita, empezando porque es una ciencia que se hace desde la academia, formalmente. Y este término así conocido de historia contemporáneamente ha entrado en crisis, ha empezado a emerger una presión por una historia popular, al margen de la academia, que inclusive empieza a desplazar lo escrito por los testimonios orales, por lo mítico, por las tradiciones. Entonces tenemos esos dos modelos de historia chocando. Lo importante es que la memoria que se hace escrita y se convierte en historia, esos textos tienen una influencia fundamental en las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque esos textos se terminan volviendo referentes, porque esos textos son con los cuales nosotros interpretamos y creamos la realidad, lo que vivimos en el día a día. Sobre esos textos nosotros decimos que los europeos descubrieron América y nosotros existimos a partir del descubrimiento americano. Y ese texto, miren la realidad que creó una realidad donde todo lo anterior a la llegada de Cristóbal Colón ha sido negado, invisible y no existe. Entonces la historia empieza a tener, por casos como estos, problemas. Empezando por el primero, y es que la historia, como bien lo sabemos, la escriben los vencedores. Vencedor, victoria, vencido. O vencedor, victoria, víctima. Las víctimas son los vencidos, los sacrificados después de que en una guerra o en una contienda se alzan los vencedores con la victoria. Y la historia ha sido una historia escrita por los vencedores. De ahí la gran necesidad que tenemos de reconstruir la historia, de darle otro sentido e incluir y poner en un nivel central y protagonista a las víctimas de la guerra y a otras poblaciones excluidas en el marco de esto, como las mujeres, los indígenas, los afros, los campesinos. Entonces la historia empieza a ser ese choque. Viene otro problema que tiene la historia y es la construcción del relato histórico. ¿Lo tiene que hacer el Estado? Una primera impresión diría uno, sí, en representación de todos. Pero viene un problema que tiene la historia aquí, el relato que vamos a construir histórico de la guerra. Y es el problema de que el Estado es un actor histórico del conflicto armado, de la guerra. Para ser más crudos, el Estado es un victimario. Por ende, este proceso en el que nos encontramos de construir una verdad histórica nos hace un llamado muy, pero muy fuerte a ir a la esencia de la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución del 91? Pues que todo proceso, incluido el proceso de la construcción de la memoria, tiene que ser un proceso participativo, tiene que ser un proceso multicultural, tiene que ser un proceso plural y tiene que ser un proceso incluyente.